Buenos días. Me alegra saludarles en esta mañana. Que recibamos con un fuerte aplauso a toda nuestra iglesia en línea, por favor. Quiero ir a la palabra en esta mañana, iglesia. Estamos en nuestra serie Crecer. Perdón. En nuestra serie Crecer, el Señor nos ha dado una directriz de crecimiento, porque Él quiere que nosotros crezcamos. ¿Cuántos queremos crecer? Lo difícil no es lo que Dios quiere, sino lo que yo decido creer. Hay una gran diferencia, hay una gran brecha entre entender a Dios, porque nunca lo vamos a entender, pero sí llegaremos a comprenderlo. Gracias, muchachos. Y lo que yo tengo, el desarrollo de mi fe, es la que me va a llevar a crecer. Porque la Biblia dice que para el que cree, todo le es ¿qué? Posible. O sea, el crecimiento no es el resultado de un trabajo simplemente, sino es el resultado, es el propósito de creer. ¿Está conmigo, iglesia? Tenemos que aprender a creer para poder crecer. Si no crees, no crecerás. No hay manera de crecer en estos tiempos. Nosotros tenemos que medir eso. Pero hay un miedo al crecimiento. ¿Sabía usted eso? Todos tenemos miedo a crecer. A veces estamos en un estado de comodidad y comienzan las necesidades a presentarse, pero aún así vencemos la necesidad, no sacándola, sino acomodándonos a ella. Y esa comodidad a veces nos tiene ahí y no crecemos, no queremos crecer, no nos exigimos un poco más para el crecimiento, ¿sí? Hay un temor a veces a crecer. Vemos a nuestros hijos crecer de una manera exagerada, incontrolable, ¿sí? Y tenemos miedo que crezcan en un mundo como este, ¿o no? No porque no queramos verlo crecer, queremos que crezcan, que se desarrollen, hagan su vida, sino estoy hablando de ese crecimiento que uno tiene temor, ¿sí? Y el crecimiento, bíblicamente hablando, es muy importante porque es la esencia de Dios. Porque todo lo que Dios bendice, vamos, ayúdemelo. Usted le leí, llevo 2 domingos diciéndole, más un culto, todo lo que Dios bendice, eso, todo lo que Dios bendice crece. Ahora, escúcheme bien, Dios quiere bendecir para que crezcamos. O sea, Dios no quiere bendecirnos para que seamos el mismo o los mismos o nos quedemos pensando de la misma manera. Dios quiere bendecirnos para crecer. O sea, la idea de Dios de bendecirnos es crecimiento, porque todo lo que Dios bendice crece. Le enseñé también, todo lo sano crece. Tenemos que sanar las áreas donde no hemos crecido. Si hay un área en tu vida que no has crecido, es porque no la has sanado, sea en el área que sea. Le voy a hablar, iglesia, de un hombre que me lo inventé, lo busqué y no lo encontré por ningún lado, porque es hacia donde yo estoy seguro Dios quiere llevarte, porque ha sido de las cosas más difíciles en la vida. Y le he colocado a la enseñanza de esta mañana, hablando de la serie Crecer, unidafobia. ¿Por qué unidafobia? No existe. Google me dijo, escríbelo bien, no te entiendo, porque lo escribí, no existe. ¿Qué es unidafobia? Para mí, para hacia donde quiero llegar, el miedo o el temor a la unidad. Le voy a enseñar bíblicamente hablando cómo Dios demuestra que en la unidad hay crecimiento. Nadie solo crece. Nadie solo crece. En la unidad hay un crecimiento que está registrado bíblicamente hablando. Por eso he titulado la enseñanza en esta mañana, unidafobia, el miedo a la unidad. Hay gente que le tiene miedo a caminar en unidad. Hay gente que le tiene el miedo a trabajar en conjunto, cuando la Biblia nos dice que siempre serán mejor 2 que 1 solo. Hay gente que le tiene miedo a hacer las cosas con alguien porque tiene miedo a que se equivoquen o que los hieran o que los
o que los traicionen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un miedo a la unidad, y ese miedo el diablo indiscutiblemente, históricamente, ha utilizado ese patrón para debilitar el crecimiento a la promesa o a la promesa de la bendición que Dios nos da, porque todo lo que Dios bendice crece, iglesia. Si tú y yo hemos crecido es porque Dios nos ha bendecido, porque no todo, escúchame bien, iglesia, todo es un regalo del cielo y no un derecho de la tierra. Absolutamente todo lo que nos llega es porque Dios lo ha enviado, mas no porque no lo merecemos, iglesia. Y le voy a hablar sobre ese miedo. ¿Por qué el diablo siempre quiere desunir lo que estuvo unido? ¿Por qué el diablo quiere atacar lo que algún día caminó en unidad? ¿Por qué el diablo siempre tiene una ira y una contienda constante entre los dos? Porque la Biblia dice: donde 2 o 3 se pongan de acuerdo en mi nombre, yo estaré en medio de ellos y le daré lo que están pidiendo. ¿Sabe cómo se llama eso? Unidad. Unidad. Por eso no es bueno, se lo enseñé ayer en escuelas para padres, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso constantemente le decía ayer en las escuelas para padres, que usted sabe que debería estar viéndolas, le enseñé a los padres que tienen la intención de ser mejores padres, bíblicamente hablando, le dije: busquen que sus hijos siempre estén con alguien. Inicialmente para el desarrollo, con su gente de su mismo género, que salgan a jugar con los muchachos, que salgan a jugar con las chicas, identificando por supuesto el corazón de aquellos que se acercan a la vida de nuestros hijos hoy en día. Y segundo, que también tengan contacto con el género opuesto para que miren todo lo que Dios tiene preparado para ellos. Unidad. Constantemente yo busco que mis hijos anden con alguien, siempre. Caleb, Valentina, que hoy en día tiene su novio, que hace 8 días la comprometieron ya. Daniel Andrés, hay que buscar la unidad, no podemos estar solos, porque la Biblia dice en Apocalipsis que para estos tiempos finales hay de aquellos, dice la Biblia, que estén solos, dice la palabra. Así dice la palabra en Apocalipsis. Hay de aquellos que sean hallados solos. O sea que si usted cree que el perrito lo va a cubrir, no lo va a cubrir. Siempre será mejor 2 que 1 solo. Entonces ese miedo a la unidad y esa palabra, la unidad, es la que Dios me ha puesto en mi corazón para traer en esta mañana y decirles a ustedes: donde hay unidad hay crecimiento. Se lo quiero demostrar en el primer libro de la Biblia, Génesis, el libro del principio, dice la palabra. Génesis capítulo 11 verso 6. Y dijo, está hablando Dios, y dijo: miren, la gente está, léalo conmigo, la gente está, ¿cómo estaba la gente? Unida. Y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Déjeme contarle un poco el contexto de esta historia. Después del diluvio viene una nueva generación, y esa generación se puso de acuerdo, se unió. Querían hacer la famosa torre de Babel para llegar hasta el cielo y para ellos ser como un Dios. Pero Dios los vio, y es Dios el que está hablando y dice: miren, la gente está unida. O sea, esta gente se puso de acuerdo, se unieron, están hablando el mismo idioma. Y mire lo que dice el mismo Dios, porque esta palabra salió de la boca de Dios. Dice: nada de lo que es, después de esto, después de eso, después de la unidad, después de ese acuerdo, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Esas son palabras mayores de Dios. O sea, Él mismo diciendo que nada le iba a ser posible a 4 o 5 o miles que se pusieron de acuerdo. Vamos, iglesia, que hay un secreto, porque hemos visto siempre la unidad de la torre de Babel como algo contra Dios, pero el mismo Dios reconoce que serían poderosos si los dejaba unidos. Entonces, si son poderosos en lo malo, en la unidad para lo malo, imagínense el poder de la unidad para lo bueno, iglesia. Y mire lo que dice la Biblia. Dios mismo está hablando en Génesis capítulo 11 verso 6. Dios está hablando del poder de la unidad. Miren, esta gente estaba unida. Después de esto, nada les será imposible.
búsquelo en la versión que quiera y aparece el mismo texto. Después de esto lo podrán hacer todo, otra versión. Entonces escúcheme bien, iglesia. Esta gente estaba construyendo una torre que iba a subir y a subir, a subir. Y Dios mismo le dijo, no había, en esos tiempos no había arquitectura, no había plano, no había arquitecto, ni había unidad. Porque a veces creemos que para poder crecer necesitamos la perfección. Para poder crecer, mi hijo tiene que salir de allí, tiene que estudiar esto, tiene que hacer esto. Usted tiene que hacer 4 o 5 cursos de coaching empresarial. Y sabe algo, lo que usted tiene que unirse es con Dios para crecer. Cuando usted está pegado de la mano de Dios, porque todo lo que Dios bendice crece, iglesia. Cuando yo veo este texto bíblico digo, wow, con razón. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, crecen. Todos crecemos. Y lo que está diciéndome Dios en esta mañana y te está diciendo a ti en Génesis 11:6 es que hay un poder en la unidad. Pero me llama la palabra, la última palabra que dice: y todo lo que se propongan hacer les será, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Entonces Dios tuvo que confundir su idioma. De ahí nacen todas las lenguas del mundo. A uno los puso a hablar español, a otros inglés, a otros árabe, y les repartió las lenguas en el mundo. Y cuando comenzaron a hablar, no se lograron ¿qué? Entender. Por eso es importante que en tu casa, que en la iglesia, que tu empresa se hable el mismo idioma. Que en tu casa se hable el mismo idioma que hablan las autoridades. Si esto es bueno, si Dios dijo que es bueno, es bueno. No importa que diga el mundo, lo que Dios llama bueno se llama bueno en esta casa. En la iglesia, el equipo que trabaja en esta iglesia habla el mismo idioma. Porque por muchos años permití gente que trajera de otras culturas eclesiásticas, veían más prédicas de todo el mundo que esta palabra, y los puse a liderar y trataron de dividir la iglesia. Porque no me paré en decirles: aquí se habla este idioma. Vamos, ayúdame, iglesia. Escúcheme bien lo que le voy a decir, iglesia. Esto es bien importante, porque el Señor tuvo que confundir el idioma para dividirlos. Cuando tú sepas que hay algo en tu empresa, en tu modelo, que está hablando contrario a lo que tú estás diciendo, esa persona no debe estar cerca de ti. Tiene que irse, hay que dejarla ir. ¿Por qué? Porque si no lo haces, te van a dividir. Por eso el Señor mismo nos está enseñando lo que Él tuvo que hacer para detener a estas personas. Si no los paramos, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. O sea, lo que yo estoy aprendiendo en esta mañana, iglesia, es que cuando yo me uno con quien me debo unir, yo voy a crecer. Yo voy a crecer en todas mis áreas. Lo que pasa es que estas personas, dice la Biblia, era imposible si no se unieran. Si no se unen, será imposible lograrlo. Yo creo que todos tenemos una sensación de que hay cosas imposibles en nuestra vida, pero ellos estaban haciendo casi lo imposible según Dios. Yo le tengo un principio para regalar en esta mañana para arrancar esta palabra. ¿Cuánto necesitamos alcanzar lo imposible? Lo imposible. Yo no sé cuál sea tu imposible. Yo tengo muchos imposibles en mi vida, ¿sí? Yo tengo demasiados imposibles, pero aprendí este secreto. Para alcanzar lo imposible, debes unir lo posible. Analice eso con cerebro de sabio. Para yo alcanzar lo imposible, primero tengo que aprender a unir lo posible. Porque hay gente que solo quiere lo imposible y nunca han sido capaces de unir lo que es posible. La Biblia dice: ¿podrán caminar dos sin ponerse de acuerdo? Imposible. Hay gente que vive pensando en lo que no lograron, pero no en administrar lo que han logrado, no en unir con Dios lo que tienen. Hay gente que se piensa en unir a la visión de Dios cuando tengan más, cuando la Biblia dice: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
¿Para qué me preocupo por lo imposible si todavía no he unido lo posible? ¿Para qué me preocupo que tú me creas como pastor o como oveja creerte si en mi casa, en lo posible, no me creen? Si la Biblia dice que el que no gobierna su casa no puede gobernar la de los demás. ¿Para qué me preocupo por darte la palabra si no estoy unido a Dios? No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Yo sé que tú tienes muchos imposibles como yo, demasiado. Lo miramos y dices, wow, ¿cómo llegar allá? ¿Cómo lograr esto? Pero tengo un reguero de posibles cerca a mí. Y lo que yo nunca he entendido es que si yo uno primero lo posible, puedo llegar a lo imposible. La Torre de Babel. Si yo comienzo así y así y así, yo no puedo llegar allá sin primero comenzar acá. Pues comienzo con lo posible y llegaré a lo imposible. Lo que Dios te está diciendo en esta mañana es que para alcanzar lo imposible debes unir lo posible. Hay gente que no logró nunca algo más allá porque ni siquiera hizo la tarea de lo que estaba acá. ¿Me estoy haciendo entender o no, iglesia? Esta palabra es para analizarla bien analizada. Hay gente que quiere lo imposible, pero no fueron capaces ni siquiera de hacer lo que sí era posible. Y la Biblia dice: no pondré cargas que ustedes mismos no puedan llevar. No las pondré. O sea que para los que lo amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Te dije, todo lo sano crece. Domingo pasado, miércoles pasado, todo lo sano crece. Pero me llama la atención que lo que está unido no necesita sanidad. Cuando un hueso se parte, se desune una parte de la otra. Y esas dos partes tienen que volverse ¿a qué? A unir para poder ¿qué? Sanar. Entonces todo lo que está unido no necesita ser sanado. O sea, no busques sanar las áreas unidas. Hay gente que está bien en un lugar, hay gente que está bien en una relación, hay gente que está bien en una amistad y comienzan a buscarle lo que no tienen que buscarle. Como decía mi mamá y la suya, no busque lo que no se le ha perdido. Y buscando van a encontrar la excusa para no caminar en unidad. Yo no tengo que sanar nada que está unido a mi vida. Yo tengo que sanar lo que está desunido a mi vida. ¿Está conmigo? Lo que está unido no necesita ser sanado. El diablo conoce perfectamente el poder de la unidad. Es más, la estrategia más antigua del diablo ha sido dividir, iglesia. El diablo tuvo el cielo y no le alcanzó, y tuvo que dividir el cielo. Bajó a ángeles, de ángeles a demonios, porque la división te baja de ángel a demonio, iglesia. La división te baja de ser una persona agradable a una persona desagradable en el lugar donde tú dividiste. Tú nunca vas a salir bien de un lugar que has dividido. Jamás en la vida. Nunca vas a salir aplaudido. Nunca vas a salir reconocido. Todo el que divide cae, iglesia. Cae porque cae. La Biblia dice que hay cosas que él aborrece, pero hay unas que abomina. Y una de esas es crear conflicto entre los hermanos. Dios lo abomina, dice la palabra en Proverbios. Son de las cosas que él le tiene asco a las personas que ven a dos caminando en acuerdo y se mete para dividirlos. Y con el tiempo la ley divina paga porque paga, iglesia. Y te darás cuenta que el diablo siempre ha utilizado ese modo operandi, si se puede llamar así. Es una estrategia muy antigua del diablo que ha sido dividir. Por eso el antónimo de unidad es que división. Lucas capítulo 11 verso 17 dice: Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia
dividida por peleas se desintegrará. Por eso nosotros en casa no permitimos que las peleas, al menos mientras estén en casa mis hijos, se agranden. Eso hay que arreglarlo rápido. Cuando yo comienzo a ver que Valentina va para allá y Daniel para allá, venga para acá. ¿Por qué? Porque con los años eso va a causar. La Biblia dice que es más fácil arreglarse con un amigo que con un hermano. Las heridas de familia son más catastróficas que las heridas de amigos, dice la palabra. Son más difíciles de arreglar. Y por eso Jesús, ojo, son palabras de Jesús. Jesús conocía ¿qué? Sus pensamientos, y dijo: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. El problema no es la guerra, el problema es pelear estos tiempos de guerra divididos. El problema no es una familia, el problema es una familia dividida por peleas, se desintegrará. Iglesia, si algo está estancado en tu vida es porque está desunido. Donde quieras ver crecimiento, ¿cuántos queremos ver crecimiento? Trabaja en la unidad. Si yo quiero ver crecimiento en un área de mi vida, yo tengo que trabajar en la unidad. Yo no lo puedo hacer solo ya. De por sí que hemos venido junto con mi familia ya delegando muchas cosas a nivel ministerial. Directores de academia, directores de iglesia infantil, directores de salvajes de corazón. Yo he venido delegando lo que más. Esto es lo que Dios todavía no me ha permitido delegar, pero yo he venido delegando, porque si no delegamos, si no me uno, no crezco. Es como tú como empresario tienes que comenzar a delegar. Entonces, iglesia, ¿por qué es tan importante este mensaje? Porque donde quieras ver crecimiento, tienes que trabajar en la unidad. El mismo Señor dijo: wow, miren esta gente, está unida. Si no paran, si logran esto, nada de lo que se propongan será imposible. O sea que el crecer sí tiene que ver con la unidad. Lo que Dios te está diciendo en esta mañana es que si tú no unes, no creces. Si tú no unes, no creces. No habrá manera de crecer si no unes los que han de ser, lo que ha de ser y donde ha de ser. No permitas la división en nada de lo que tú haces en tu creación. Permítame volvérselo a decir. No permitas la división en tu creación. Este sueño del aire de tu casa, colocándole como ejemplo, este sueño del aire de tu casa nació en mi corazón. A mí nadie me dijo: tienes que abrir una iglesia en Cota, tienes que irte para Cota. Nadie me dijo: y se va a llamar el aire de tu casa y vas a hacer así. Nadie me dijo que comprar una carpa. Nadie me dijo nada de esas cosas, ni mi propia familia. Dios directamente me lo dijo. Por eso yo defiendo a muerte este lugar. Defiendo a muerte el ministerio y no permito que lo dividan. Ahora, ese es mi ejemplo, mi testimonio. Ahora ponte en tu testimonio. Quiero que te vayas en tiempo y en espacio a tu casa, a tu empresa. ¿Cuántas lágrimas te ha costado construir eso? ¿Cuánto sudor te ha costado trabajarlo? ¿Por qué vas a permitir que alguien venga a dividirlo? La Biblia dice: saca el chismoso del conflicto y el conflicto se va a acabar. Une lo que ha de ser. Si tú no unes, no creces, iglesia. Si yo no uno lo que tengo que unir, no voy a crecer. Por eso cuando siento que algo se va a dividir, yo corro y lo uno. Venga, soldemos esto rápido, porque yo sé que el diablo por ahí, en esa grieta, se va a meter. Y estoy constantemente hablando con mis hijos y con Chela de ese tema. Hay que mantenernos unidos, hay que mantenernos firmes, que nos vean unidos, que estemos parados en la convicción, porque si no nos paramos, por ahí va a haber problemas. Le estoy testificando lo que usted tiene que aplicar. ¿Está conmigo, iglesia? Eso de que es mejor solo que mal acompañado, mentira. La Biblia dice que son mejores dos que uno solo. Eso no es así.
Entonces, volviendo al tema, si tú no unes, no creces. Es tan importante lo que le estoy diciendo, que el mismo Jesús, en el libro de Juan, capítulo 17, una de las oraciones insignias más importantes de Dios, de Jesús, y dijo lo siguiente. Mire lo que dice el verso 20, por favor, léalo conmigo. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Pásamelo acá, la pantalla. Dice: te pido que todos sean, léalo en voz alta, vamos iglesia, para eso le mandamos a poner pantalla. Que todos sean así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros. ¿Está hablando de qué? Unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Nadie va a creer en ti si tú eres un llanero solitario. Los que creen en ti son los que ven que a ti te siguen, que a ti te obedecen, que a ti te honran, que a ti te dicen, te copian lo que tú estás haciendo. Eso se llama credibilidad. Porque la Biblia no dice por su pinta los conocerás, sino por sus frutos los conocerás. Dice acá, verso 22: les he dado la gloria que tú me diste, para que sean, esto es tan poderoso, iglesia, les he dado la gloria que tú me diste, para que ellos sean uno. O sea, Dios mismo, Jesús mismo, le dio la gloria a ellos. La gloria que Dios le dio el Padre a Jesús, se la dio a sus discípulos para que ellos fueran uno. O sea, que donde hay gloria de Dios hay unidad. Donde hay infierno hay división. Gloria, unidad. Donde hay gloria hay unidad. Por eso yo te vengo a decir en esta mañana, tú tienes que estar unido, tienes que pedirle la gloria a Dios que venga a tu hogar, para que camines en unidad. ¿Está conmigo, iglesia, sí o no? Si no te unes, no creces. Mire el verso, ese verso 22, como nosotros somos uno. Verso 23, por favor. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de la, vamos, léalo en voz alta, por favor, iglesias, te lo pido. De la tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Qué locura de oración la de Jesús. Él no pidió por fortaleza ni por nada. Él pidió por unidad. Él no dijo vuélvelos fuerte a cada uno. Si usted ve constantemente, vemos divisiones constantes en los discípulos. No fue tan fácil eso. Pero yo veo que el tema central de Juan 17, el tema central de Jesús fue la unidad. Entre el verso 20 y 23, el Señor solo habló de ¿qué? De unidad. Él no dijo que sean perfectos y que no tengan diferencias. No, Él dijo que se mantengan unidos. Por eso la Biblia dice: un cordón de 3 dobleces no es fácil de romper. Tú tienes que estar unido con Dios. El tema central de Jesús fue la unidad. Déjame decirte algo, iglesia. ¿Cuántos queremos crecer? La unidad es vital, no es opcional. No es un tema opcional, es un tema vital. Es vital caminar en unidad. Una casa dividida no prevalece. Por eso jamás en mi vida he dejado que mi casa se divida. Al menos mientras estén en mi casa no va a pasar eso. Deme el agua donde me dé, no va a pasar eso. ¿Por qué?
porque no vamos a prevalecer. La unidad es vital, no es opcional. Ahora mi pregunta en esta mañana, en esa oración que Jesús hizo en Juan 17, yo tengo una pregunta: ¿tú estás siendo parte de la respuesta que Jesús anunció? Porque a lo último dice: para que la gente crea, el mundo sepa. ¿Tú estás siendo parte de ese mensaje de Jesús? ¿La gente sabe que Jesús es real en tu vida, con tu comportamiento, con tu unidad? Porque vuelvo y repito, lo duro de la vida es poderse poner de acuerdo. Esa unidad es dificilísima, iglesia. Es complicadísima. No es fácil. Si usted está en esta mañana aquí es porque este mensaje es supremamente, y si usted está conectado también es supremamente importante. De pronto estás pensando en no caminar más en unidad, y ese será tu fracaso. La Biblia dice: ¿qué hay de aquel que cae y estaba solo? ¿Quién lo sacará? Más bien el que cae, si está acompañado, alguien lo va a sacar. Yo te digo, estás siendo respuesta, estás siendo parte de la respuesta de Jesús. Déjame regalarte unos principios rápidamente para que entres en el poder y en la gloria de la unidad para poder crecer. Si no unes, no creces, no vas a crecer. Esta iglesia ha crecido en todas sus áreas porque uní mi pasión y mi llamado y mi posición con grandes consejeros, sabios, proveedores de la visión del reino de los cielos. Yo no hubiera llegado acá, yo no hubiera construido eso, no hubiera comprado eso, no hubiéramos hecho nada de eso si no nos hubiéramos unido con la visión. Yo necesito que tú entiendas lo siguiente. Lo primero que tú tienes que entender, el primer principio de la unidad es que, y te va a sonar un poco raro, pero el primer principio de la unidad es que la unidad no es fácil. Nadie dijo que era fácil, porque si hubiera sido fácil, Jesús no lo hubiera pedido al Padre por sus discípulos para que estuvieran unidos. Caminar en unidad no es fácil. Por eso hoy una relación matrimonial es tan compleja, tan difícil. No es fácil caminar en unidad. Esta palabra es supremamente importante porque va en el lineamiento de iglesias que hemos estado bajo la cobertura de Casa de Dios Guatemala, el pastor Casa. Y definitivamente entendí que la unidad en el espíritu es sobrenatural. La unidad con Dios. Pero todos sabemos que la unidad no es fácil. Es difícil. Si la unidad hubiera sido fácil, Jesús no hubiera orado por ella, pero él oró por la unidad. Déjenme registrárselo en Efesios capítulo 4 verso 3. Dice: esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos donde no hay unidad no hay paz. ¿Perdiste la paz? Te desuniste. ¿Por qué nuestro país está sin paz? Porque andamos desunidos. No somos una sociedad unida. Ni siquiera en las elecciones pasadas hubo una iglesia cristiana unida. Y mire toda la basura que nos metieron. Y ahorita en el 2026 vamos a tener que o nos unimos o volvemos a pasar por este caso. Esfuércense por mantener la unidad. La unidad no es simplemente, ay, bueno, listo, vamos. No, la unidad es, por favor, venga, aguante, perdóneme si me equivoqué, sigamos juntos, no nos separemos. Es más conveniencia andar juntos. Esfuércense por mantener la unidad. Esfuércense. No está diciendo inténtenlo.
Está diciendo: esfuércense por mantenerse unidos, porque si no están unidos, no habrá paz. Mírenlo, iglesia. El apóstol le está diciendo: hay un esfuerzo en la unidad. Por eso la unidad no es fácil, porque en la unidad encontramos intencionalidad. Tenemos que ser intencionales para estar unidos. Y en la unidad, ayer lo enseñé en el college de padres, me gustó esa frase: tenemos que tener determinación. No determinación, sino determinación. O sea, determiné caminar, vivir, moverme en unidad y no solo. Pero la unidad no es fácil, iglesia, porque el apóstol Pablo habla en plural y dice: esfuércense. Es que la única que se tiene que esforzar en tu casa por mantener la unidad no es la mamá. El papá también no tiene que crear división en los hermanos, en los hijos. La unidad es tarea, no es tarea de uno, es compromiso de todos. ¿Qué estás haciendo para caminar en unidad? ¿Qué estás haciendo para que tus cosas no se desunan y no se debiliten? La unidad no es fácil, iglesia, pero es poderosa, es gloriosa. Les he dado mi gloria para que ellos sean uno, dijo Jesús. Todos los días luchamos con la unidad. Hoy estás feliz, mañana estás que te comes con el que caminaste ayer. Hoy no lo quieres ver por A, por B, por C, por Z, por cualquier cosa. Hoy te aman, mañana no te aman. Pero precisamente el apóstol dice: esfuércense por mantener la unidad. Esfuércense por mantenerse juntos, porque solos vamos a perder, iglesia, y solos no vamos a crecer. ¿Lo tomo o no lo tomo? Vamos. Segundo, la unidad no es singular, es plural. Esto es bien importante, porque es que hay gente que se une consigo mismos. Hay gente que se dice palabras a sí mismos. Hay gente que trabaja para sí mismo. Hay gente que vive solo para ellos. Una de las cosas que a mí en lo personal me pasa, iglesia, como testimonio se lo digo: yo no soy capaz de sentarme en un lugar a comer solo. No soy capaz. Usted no me va a ver, yo creo, no, bueno, no me va a decir que esta agua no beberé, tendré que tener mucha hambre pues, pero que usted me vea en un corral comiendo solo, no soy capaz. A mí, yo llamo a alguien para que me acompañe a comer, pero uno comiendo por allá como un búho solo y severo, y uno ve gente feliz comiendo solo. Es más, yo he visto gente aquí en la iglesia comiendo solo. ¿Qué nivel? Yo no soy capaz. No me puedo ver un partido de fútbol solo, no puedo almorzar solo. Me toca llamar, hacer algo, porque no puedo comer solo, porque me siento solo. La unidad no es singular, es que la unidad, lo que dijo Jesús en la oración de Juan 17, es: la unidad es un trabajo de muchos, no de pocos. Ven, es que los dos tenemos que aportarle a la unidad, no solo yo. Yo soy el que te llamo, yo soy el que te busco, yo soy el que te invito, yo soy el que te escribo por WhatsApp, yo soy el que bla, 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 bla. Llega un momento dado que ese que siempre lo hizo ya se cansó. Ya dijo: yo no llamo más, yo no le digo más. ¿O no? Solo le pasa a este gato. Porque ya llega un momento donde uno dice: ya no les insisto más, ya dejemos así. Porque la unidad es un trabajo de muchos, no de pocos. Tercero, voy rápido. Escúcheme bien, porque este es el secreto más profundo que le puedo dar en esta mañana. La unidad no es uniformidad. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué me está tratando usted de decir? Porque es que confundimos estar unidos con ser parecidos. Y ahí no está el secreto de la unidad. Precisamente el secreto de la unidad
es lograr colocarse de acuerdo aunque sean diferentes. Es más, si a usted le ha funcionado ese matrimonio es porque usted es totalmente diferente el uno con el otro. Porque donde hubieran sido igual, hace rato uno de los dos estaría o en la modelo o en el buen pastor. Usted ya sabía, usted me entendió. La unidad no es uniformidad. Error, no busque gente igualita a usted. Busque gente que quiera aprender de usted, aunque no es igual a usted. ¿Está conmigo? No busque gente, no se quiera ver. Es que es como el uniforme del colegio. Todo mundo tiene que llegar con la misma, como cuando en los colegios, o en los colegios todavía, en la mayoría, llegan todos, tienen que llegar con el uniforme de día y el uniforme de deportes. Y todos son ¿qué? Uniformes. Eso no quiere decir que todos estén unidos. Por eso la unidad no es uniformidad. Porque Dios lo que está tratando es de decirnos, no se trata de ser parecidos, sino de ser unidos. Por favor, guarde eso en su corazón desde hoy. Uy, es que esa persona así, no, es que no va conmigo. Perfecta. Ese ñero es él. Ese es el que usted tiene que pegarlo. Porque ese le despierta a usted lo que otros no le despiertan. Yo me siento a comer con mi familia y con Chela en un restaurante. Ella pide algo y yo por lo general se lo cambio, porque no sé, me gusta lo otro. Siempre me va a pasar. Y eso es una belleza, porque en esa unidad no se trata de ser parecidos, sino de ser ¿qué? Unidos, iglesia. Ahí está. ¿Sabía usted que hay 8 promedio casi billones de seres humanos? 8.000 millones de seres humanos, y nadie tiene las huellas que tú tienes. Es increíble. Yo ayer me puse a mirar y decía, ¿cómo es posible que hayan 8.000 billones de huellas diferentes? Nadie tiene. O sea que tú no tienes que tratar de ser parecido a nadie. Y es que es más, va a ser imposible parecerte a alguien. Pero tú sí puedes estar unido con muchos. La unidad no es uniformidad. No busque gente parecida a usted. Se va a amargar, se va a entristecer, no va a crecer. Busque gente que le meta candela a su vida, que le meta esa chispa, o que le meta agua en el caso mío, que me apaguen. Otros necesitan chispa, otros necesitamos agua. Pero no se trata de ser parecidos, sino unidos. ¿Está conmigo? Mi carácter con mi hijo mayor es totalmente diferente. Daniel Andrés es un caballero para manejar carro. Yo soy un ñero para manejar carro. A él le gustan los libros, a mí siempre me gustaron otras cosas. Y hemos caminado en unidad perfecta él y yo. Él me sabe medir mis tiempos, yo le sé medir sus tiempos. ¿Por qué? Porque hemos caminado en unidad y no tenemos nada de parecidos. Es más, le voy a hacer un examen de ADN. Ay, Dios, uy, qué chiste tan malo, me va a levantar. Me tiré el almuerzo. Bueno, sigamos. Es para hacerlo reír, es para hacerlo reír. ¿No vieron la noticia ayer? Un señor de 50 años mandó después de 50 años de matrimonio, fue a un juez y le dijo a la juez que él era un hombre muy simpático cuando joven y que sus hijos eran muy feos y que él tenía dudas. 50 años de matrimonio, Chele, imagínate. Y el hombre mandó a pedir exámenes de ADN de los 3 hijos. Salió en las noticias y los 3 hijos no eran de él. Son noticias que son bacanas. Yo dije, yo soy simpático, Daniel no salió así.
mentiras. Por cierto, iglesia, anoche el doctor Julián Quintana me mandó un reporte en las noticias de acá, ahí en la calle 16, carrera 13 con 16. Botaron una bolsa negra anoche. La botaron y las cámaras lo detectaron y se comenzó a mover la bolsa negra. Llamaron a la policía y parecía que era un animalito, y resulta que no era un animalito, era un bebé recién nacido. Aquí en Cota. Y tuvieron que sacar el bebé, llevarlo a una unidad neonatal, algo así se llama así, para salvarlo. Aquí en Cota. Por eso la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Escúcheme bien, iglesia, no se trata de ser parecidos, sino de ser unidos. Cuando alguien diga es que tú y yo no nos parecemos en nada, preciso, ahí está el secreto. Podemos caminar en unidad. Número 2, tú no tienes que creer, tienes que creer que Dios no inventó clones. Dios creó personas con huellas diferentes. No quieras clonarte en ningún área. Dios te inventó y te hizo diferente. ¿Para qué Dios te hizo diferente? ¿Para qué Dios te colocó huellas que nadie en el mundo, ni 8 billones de personas no tienen? Porque tú y yo tenemos una tarea en la unidad. Tú puedes dejar una huella diferente en muchas personas. Yo necesito, antes de ir a la presencia de Dios, cuando el Señor me llame, yo necesito dejar huellas en esta tierra. Entonces te dije, la unidad no es uniformidad, porque la uniformidad tiene que ver con detalles. La unidad tiene que ver con principios. ¿Qué nos une a nosotros? Los principios. Pero somos diferentes. Por eso usted ve el eslogan de Salvajes de Corazón: hombres con los mismos instintos, pero distintos. O sea, a nosotros la uniformidad la uniformidad tiene que ver con el detalle, pero la unidad tiene que ver con los principios. La uniformidad tiene que ver con las preferencias. La unidad tiene que ver con los propósitos. Mis preferencias no tienen que desviar mis propósitos. Por eso tengo que decirnos, si queremos ver unidad, debemos poner los propósitos y principios de Dios sobre nuestras preferencias. ¿Cuánta gente se fue porque había gente en esta casa que no era de su preferencia y puso su preferencia sobre el propósito de Dios? Y hoy en día yo le veo a sus hijos por allá vueltos nada, porque pusieron sus preferencias en vez de sus propósitos. Tengan mucho cuidado con eso. Anote eso. Si te fuiste de la iglesia por alguien, no viniste por Jesús. Tu preferencia no fue Jesús. Tu propósito no fue Jesús. Es que yo prefiero no volverme a ver con esa gente. Perfecto, no te vuelvas a ver con esa gente. Pero ese es el propósito de Dios. Ayúdeme. Mi uniformidad es mis preferencias. Mi unidad es mi propósito. Tú no puedes colocarle a Dios un punto final donde Él simplemente está colocando una coma, un pausa en tu vida. ¿Está conmigo, iglesia, sí o no? Siempre he dicho, y déjeme regalarle esto, hablando de aquella gente que no le gusta la unidad, y como no le gusta la unidad, sale a dividir a todos los que caminan juntos. El diablo odia que tú camines en unidad. Por eso siempre va a sacar lo peor de las personas que están cerca de ti, para que te desanimes, para que te canses, para que te dividas, para que te apartan.
Aparten de esas gente. Pero he aprendido un principio, iglesia, con todos los que han querido desunirte o desunirme. Definitivamente esa gente que su preferencia fue lo que creyeron, más no el propósito de Dios. Y eso que hoy les iba a traer una bomba atómica, pero me arrepentí a última hora. Le pedí al Espíritu Santo que me calmara, porque la prédica de hoy se iba a llamar cuando lo que Dios dio y el hombre embargó. Pero no sé, me puso freno de mano y estaba muy brava, porque cuando Dios da algo, Él nunca debió haberlo embargado el hombre. Pero escuche bien lo que le digo. ¿Quieres saber si vinieron a tu vida en unidad o no? Una de las señales es que no los conoces por cómo llegaron, sino por cómo se fueron. La gente no es como llegó, la verdadera gente es como se fueron. Por eso trata de salir de tu empresa, de tu trabajo, de tu iglesia, de donde quieras. Trata de salir bien. Vete bien, porque no los conoce por cómo llegaron, sino por cómo se fueron. Si tú tuviste la oportunidad de caminar con alguien y el día que tuviste separarte de ese alguien, esa persona te dijo: ¿sabes qué? Yo nunca te amé por lo que tenías, ni por lo que hicimos. Yo no voy a pelear por eso. ¿Dónde le firmo y qué es? Con todo lo que quiera. Eso es lo de menos. Yo de usted no dejaría ir a esa persona. Eso no tiene precedente en la vida. ¿No? Y mucho más. Pero sin entrar en detalles, no los conoces por cómo llegaron, sino por cómo se fueron. La unidad es mis propósitos por encima de mis preferencias. Primero preparas la tierra para colocar la semilla, porque la semilla sin tierra preparada nunca crecerá. La unidad es esa tierra donde la semilla, la promesa debe crecer. Dios no quiere gente sola, Dios quiere gente unida. Juan 17. La unidad es la tierra donde tu semilla, tu promesa va a crecer, porque Dios no te va a bendecir para ti, Dios te va a bendecir para muchos. Porque la verdadera bendición no es ser bendecido, sino ser bendición. Me encanta eso. Cuando tú eres bendición, esa es la verdadera bendición. Pero la tierra es tu corazón. La unidad tú no te divides por tus ojos, tú te divides por tu corazón. Porque Satanás era el arcángel más hermoso de la tierra, del mundo, del universo. Era lo más lindo que había, el que mejor cantaba, era el mejor músico. Y aún así no le alcanzó lo que veía. Quería más. Por eso la tierra es tu corazón. Entonces te doy estos 3 consejos rápidamente. En tu corazón debe haber más colaboración que cancelación. En tu corazón debe haber más colaboración que cancelación. Romanos 12:13 dice en esta versión: cuando vean a algún hermano en necesidad, corran a ayudarlo y fórmense el hábito de ofrecer alojamiento a los que lo necesitan. ¿Quieres mantener unido? Colabora. ¿Quieres sentir que esta iglesia está de parte tuya? Colabora en la iglesia. Haz parte de la visión. ¿Sabe por qué se lo digo esto? Esto lo aprendí. Hubo una cultura nazi para extinguir a todo Israel en el siglo pasado, principios del siglo pasado. Y la cultura se llamaba: hay que cancelar a todo israelita donde quiera que esté. Así era. Por medio del saboteo, por medio de la crítica y por medio del pisoteo. Donde había un israelita en la antigua Alemania nazi, se saboteaba, se pisoteaba y se le cancelaban sus cuentas, sus negocios y todo eso.
Por eso tú no tienes que tener tu corazón, si quieres ser una tierra fértil para que crezca esa semilla que Dios ya puso, que se llama promesa. Tú tienes que tener en tu corazón, debe haber más colaboración que cancelación. Romanos capítulo 12 verso 13 no lo dijo. Segundo, en tu corazón debe haber más cultura de celebración y no de murmuración. ¿Cómo quieres crecer si te la pasas murmurando? Todo tiene una excusa para decir. Celebra lo que otros hacen. Celebra que le va bien a otras personas. Celebra lo que tus hermanos compraron. Celebra los éxitos de los demás. Romanos capítulo 12 verso 15. Si alguien se alegra, alégrense con él. Si alguien está triste, acompáñenlo en su tristeza. A mí me llama la atención, pero la gente que busca ayuda en la tristeza nunca vinieron a celebrar en la alegría. Y Dios también es alegría, iglesia. Dios es tristeza. Dios, hay que orar por los enfermos, hay que estar pendiente. Pero también cuando, como le dije, y los bendigo a todos los que pasaron por aquí, vieron ese aviso que estamos, eso, escribieron, mandaron una foto, un WhatsApp, se alegraron con la iglesia. Si tú quieres ser una tierra fértil donde la semilla crezca, en tu corazón debe haber cultura de celebración y no de murmuración. Porque cuando no hay cultura de celebrar, tú no haces esta palabra. Si alguien se alegra, alégrese con él. No, pues ¿cómo? ¿Qué se va a alegrar con él? No me alegro de lo que le estás viendo a él. Entonces, al no alegrarme, voy a murmurar. Tercero y último, en tu corazón debe haber menos ego y más humildad. ¿Quieres que tu corazón sea una tierra fértil para el crecimiento? Saca este ego que tienes y vuélvete más humilde. Romanos capítulo 12 verso 16 dice: vivan en armonía unos con, no sean arrogantes, sino traten como iguales a la gente humilde, y no se hagan como lo que saben, como que lo saben todo. Entonces, último principio: si quieres caminar en unidad, primero camina en humildad. Si yo no soy humilde, nadie va a caminar conmigo, iglesia. Nadie va a estar contigo. Si tú eres humilde, la gente va a caminar contigo. Si quieres caminar en unidad, camina en unidad. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios en esta mañana por eso? Cierra tus ojos, por favor. Padre, en esta mañana yo hoy hago la misma oración que hizo Jesús en Juan 17. Tú conoces la verdad. Tú conoces cuánto anhelo tenemos en crecer, pero no queremos caminar en unidad. Nos hemos dejado dañar nuestro corazón por muchas personas que en la rabia, en la frustración, vinieron a traer desunión. Pero Padre, tu palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Tú sabes cuánto luchamos porque las cosas caminen en unidad. Hemos hecho la tarea, no somos perfectos, Señor. Yo te pido que haya un poder en la unidad en los hijos del aire de tu casa, en aquellos que necesitan un matrimonio unido, una pareja unida, una familia unida, una iglesia unida, una empresa unida, pero sobre todo una relación contigo en una verdadera unidad. Te pedimos, Dios eterno, poderoso, que nos unas en tu bendición. Que nuestro corazón, Señor, sea un corazón de colaboración y no de cancelación. Que en nuestro corazón debe haber una cultura de celebración y no de murmuración. Que en nuestro corazón debe haber menos ego y más humildad, Señor. Enséñanos a ser humildes y a reconocer que necesitamos de las personas que tenemos a nuestro lado, que necesitamos más de los que vemos que los que nos prometieron, que necesitamos seguir a los que tienen fruto
porque tú nos dijiste: por sus frutos los conoceréis. Señor, lo que tú das, el hombre no lo puede embargar. Y yo sé, Señor, que tú estás en esta mañana dispuesto a abrir tu boca y a bendecirnos, a mostrarle al mundo lo poderoso que hay en la unidad. Porque la gloria, tú le diste la gloria al Hijo tuyo, y el Hijo tuyo nos la diste a nosotros para vivir en unidad. Una persona llena de gloria, la gente se quiere unir. Quiero que te pongas sobre tus pies y levantes tus manos y dile: Padre, dame de tu gloria para poder unir la bendición, para poder unir esta empresa, para poder unir esta familia, el aire de tu casa. Dame de la gloria tuya para poder unir mi corazón a mis hijos, de mis hijos a mí, Señor. Dile: danos la gloria como hogar para poder unirnos como esposos. Dame la gloria que tú prometiste en Juan 17. Les he dado de mi gloria para que ellos sean uno. Dile: Señor, danos de tu gloria en todo lo que quiera que hagamos. Vamos, pídele al Señor. La gloria no es solo para glorificarte, sino para reconocer que Él te ha bendecido en este tiempo, en el nombre de Jesús. Adóralo.